vamos a hacer la presentación, la última presentación. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de lo que es ya el último bloque de nuestro curso de evaluación del aprendizaje 2. Listo, pues aquí se me fue. Vamos a corregir esto. Ya. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Pueden ver la presentación, muy bien. Ahí lo corregimos para que miren ustedes que yo soy el que la saco. Muy bien. Análisis estadístico. Bien, después de haber llevado a cabo las clases anteriores donde trabajamos lo que es la evaluación, que es un proceso constante, continuo, permanente, que es antes, durante y después, y que existen diferentes formas de evaluar dependiendo de qué tipo de contenidos tengamos. Aprendimos ahí a platicar sobre lo que es una prueba objetiva, una prueba estandarizada, cuál es la forma correcta de hacer las pruebas, cómo establecer un banco de datos, cómo hacer una tabla de especificaciones, todo lo demás que ustedes van a llevar control y dependiendo del tipo de contenido, así también ustedes van a evaluar, pero al final de todo se van a obtener resultados numéricos, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos números? Ya cuando tenemos nosotros ya todo, ya llevamos todo el proceso del año, calificamos por bloques o por unidades, al final promediamos y tenemos una nota general. ¿Qué es lo que ustedes al final tienen como calificación? No es solo evaluar, ya verán ustedes que una evaluación debe ser objetiva, una evaluación debe reunir esas características de confiabilidad, ¿de acuerdo? Debe ser confiable, debe ser objetiva, debe ser oportuna y debe ser también diversa, no solo un tipo, no solo un tipo de ítems vamos a utilizar. Vamos a tener que buscar diferentes formas de evaluar dependiendo de los contenidos que veamos. Sin embargo, pues ya cuando terminamos nosotros de hacer todo este trabajo, se van a tener datos numéricos, que es con lo que nosotros hicimos estadística. Esos datos venimos, nosotros los agrupamos, trabajamos en nuestra tabla de frecuencias, ahí los agrupamos de mayor a menor y vemos cómo salieron nuestros estudiantes, de los promedios, y al final de todo eso decíamos de que vamos a hacer estadística. Y yo les decía a ustedes al inicio de nuestra clase, yo trabajé con ustedes evaluación de estadística, creo yo, que la estadística es la ciencia que se encarga de la tabulación, ustedes están tabulando, la recolección, ordenación, tabulación de datos. Los números son datos que nos sirven para analizarlos y para interpretarlos, sacar conclusiones y al final pues tomar las mejores decisiones. Y ahí pues venimos ya con los resultados obtenidos, venimos nosotros y tomamos nosotros nuestras decisiones a través de un análisis estadístico integral, que es lo que está aquí, miren ustedes. Entonces, ¿qué es el análisis estadístico que ustedes van a hacer con los datos? Es una ciencia de recopilar, explorar y presentar grandes cantidades de datos, grandes o pequeñas cantidades, para descubrir patrones y tendencias implícitos. Las estadísticas nosotros venimos y las aplicamos todos los días en la investigación, en la industria, el gobierno, ¿verdad? Para volvernos más científicos acerca de las decisiones que debemos tomar. Muchas veces para tomar una decisión no se toma a la carrera. Una decisión debe ser el producto de un proceso mental consciente que va a traer consecuencias, porque al tomar decisiones van a haber consecuencias. Entonces yo con eso que yo hago voy a tomar decisiones. Y tratar de que las decisiones que tome sean para bien, ¿verdad? Ustedes no para que se complique más la cosa. Entonces, ahí estamos. En primer lugar, los análisis estadísticos más convencionales se refieren a toda la prueba de fiabilidad o el error típico, la definición estándar que decíamos nosotros. Cómo es que los datos se alejan o se acercan de la media. Entonces, ustedes saben de que la media aritmética es un promedio de todos los resultados
Y a partir de la media, nosotros podemos sacar las desviaciones. ¿Cuánto se desvían los datos? La calificación promedio, por ejemplo, fue 70 puntos. Unos están abajo, otros están arriba, pero ¿qué dispersión hay de esos datos? Vamos a solicitarle a Nelson Santiago. Nelson Santiago. Y seguidamente a la compañera Karen Salazar para que nos ayuden a leer las diapositivas que tenemos acá, ¿ya? Como ya la parte práctica de esto, nosotros ya lo trabajamos y vamos a trabajar un poco de la parte teórica. Vamos a ver, Nelson, leamos esta diapositiva que nos habla sobre el análisis referido a toda prueba de evaluación. De acuerdo, Lick. Análisis referidos a toda la prueba. Además de los datos descriptivos básicos, como son la media aritmética y la desviación típica, podemos calcular el coeficiente de fiabilidad y el error típico. El coeficiente de fiabilidad. El coeficiente de fiabilidad es una estimación de la corrección esperada. Correlación, dice. Correlación esperada con una prueba semejante y por lo tanto este coeficiente de fiabilidad indica en qué medida en exámenes semejantes los alumnos hubieran quedado ordenados de manera parecida. Así es. Para interpretar estos coeficientes de fiabilidad en exámenes convencionales o pruebas de rendimiento, hay que tener en cuenta tres factores que inciden en la magnitud de este coeficiente. Uno, la homogeneidad de los ítems. Homogeneidad, dice. Homogeneidad, va, de los ítems. En la medida en que los ítems midan lo mismo, la fiabilidad será mayor. Con preguntas muy distintas y poco reaccionadas entre sí, la fiabilidad será más baja. Dos, las diferencias entre los examinados, homogeneidad de la muestra. Si los sujetos tienen resultados muy parecidos, la fiabilidad bajará. No se puede clasificar, ordenar bien a los muy semejantes. 3. El número de los ítems, porque a mayor número de ítems, los alumnos quedan mejor diferenciados. El error típico de la puntuación individuales. El error típico también se refiere a toda la prueba y en la práctica puede ser más útil que el coeficiente. Fiabilidad. Suele denominarse error típico de la medición y se aplica a cada resultado individual. El error típico se deriva del coeficiente de fiabilidad y viene a indicar el margen probable de oscilación de las puntuaciones de cada sujeto de una ocasión a otra en exámenes. Muy bien. Hipotéticamente semejantes, podríamos denominarlos informalmente el coeficiente de buena, mala suerte. El análisis de una prueba se basa más bien en su confiabilidad, a su fiabilidad. Y el análisis se efectúa a partir de una media aritmética. La media aritmética es el promedio aritmético.
y de su desviación típica o desviación estándar. Nosotros trabajamos ese tema, trabajamos media, mediana, moda, y trabajamos también el coeficiente de variación, ¿verdad? La variación, cuánto se alejan, qué dispersión, qué dispersión hay entre los datos, por qué se alejan unos tanto de otros. Ahora, si son homogéneos, la mayoría de alumnos pues captaron en su mayoría. Dice que hay tres aspectos para que uno pues pueda tener fiabilidad de la prueba que debemos utilizar. Por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta pues mencionaba ahí la homogeneidad de las preguntas, hacer un solo tipo en una sola serie hacer un solo tipo de preguntas, no mezclar las diferentes formas que se pueden presentar ítems, porque un ítem es una expresión, es una pregunta que nosotros vamos a hacer al estudiante. Entonces no podemos nosotros poner diferentes tipos de ítem, de análisis, generadoras, directas o de selección múltiple o múltiple respuesta en una sola serie. Si vamos a utilizar selección múltiple, usamos el mismo tipo de usamos el mismo tipo de ítem en una misma serie. Si vamos a utilizar preguntas generadoras, tiene que ser una serie de preguntas generadoras. No podemos nosotros mezclar. Eso nos va a dar a nosotros más fiabilidad, más confiabilidad. Hay que determinar también esa la diferencia entre los educandos. No todos los educandos. Tal vez uno sabe, pero no lo puede expresar. Mucha gente pues es memorística y cuando le preguntan algo, da en la pregunta correcta. Pero otros, mejor hay que hacerles preguntas generadoras de tal manera que puedan ellos expresar. ¿Verdad? ¿Qué opina usted de nuestra cultura jalapaneca? Ah, pues muchas veces variada y ya se expresa, ¿va? Ya le da chance a uno que se exprese. Pero si dicen uno, mire, ¿cuáles son nuestras diferentes tradiciones? Menciona dos tradiciones. Ahí ya lo pone uno a pensar en algo directo, ¿va? Entonces, y ahí vamos. Y el número de ítems también tiene que ser adecuado, no exagerado, ¿verdad? Tiene que ser adecuado. Por 10 preguntas por serie, pregunta directa, 10 preguntas de selección múltiple, y o pareamientos, alguna cuestión ahí. Muy bien. Entonces, seguidamente pues vamos a hablar sobre lo que es la interpretación de los resultados. Entonces vamos a pedirle a Karen Salazar, por favor. ¿Está por ahí Karen? Ya le Sí, había licenciado. anunciado que nos iba a apoyar. Karen. Interpretación de resultados. Este análisis que se limita a una mera tabulación de las respuestas A. Es muy sencillo y también se puede programar. B. Aporta una información de interés que se interpreta con mucha facilidad y de manera intuitiva, sin necesidad de análisis estadísticos. Posiblemente es el análisis en principio más útil para el profesor. Se trata de organizar las respuestas de manera que permitan una reflexión rápida sobre las preguntas y sobre los alumnos. El proceso es el siguiente. 1. Se ordenan los sujetos de más a menos según su puntuación total en la prueba, según el número de respuestas correctas, no por las notas que se les asignen. Y se seleccionan el 25% con puntuación total más alta, grupo superior, y el 25% con puntuación total más baja, grupo inferior. También se escogen a veces el 27% o el 33% con totales más altos y más bajos, pero el 25% es un porcentaje cómodo y suficiente. 2. Se tabulan las respuestas de estos dos grupos en cada ítem, de manera que se pueda ver cuántos de cada grupo superior e inferior han escogido cada opción. Esta tabulación de las respuestas se presta ya a muchas observaciones de interés para el profesor que ha redactado los ítems. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Karen. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos habló Karen? Sí, por favor.
Karen nos habló del proceso de interpretación de resultados. ¿Verdad que sí? Y nos dijo que en ese proceso de interpretación de los resultados, lo primero que había que hacer era ordenar los resultados, de mayor a menor, ordenarlos por grupos se pueden hacer en 2 partes, que es la mediana, se pueden hacer en 4 partes, que son los cuartiles, o de 33%, o sea, ya que se pueden hacer de mayor a menor, o de menor a mayor, de manera conveniente, vamos teniendo quiénes llegaron a tal punteo, quiénes llegaron de tal punteo a tal punteo, para tener un orden ahí. Después se comienzan a tabular los resultados para ver quiénes quedaron en esos grupos. Vamos a pedirle también ahorita a Araceli Esteban, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Y también vamos a pedirle a Jennifer Merlos, a Jennifer, para que nos lea la siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a ponérsela por acá. ¿Está bien, licenciado? Entonces se la voy a colocar ahorita acá. Vamos a terminar. Estamos en el proceso, ¿ya? En el proceso. Por eso nos ayudamos. Ese es el proceso de interpretación de resultados. Ahora vamos a hablar de algunas generalizaciones. Vamos a ver, por favor, Araceli. Generalizaciones, orientaciones de aplicaciones. Se recomienda el uso de este tipo de pruebas para medir objetivos de conocimiento que impliquen la capacidad para operar con los datos o informaciones que ya se han proporcionado o que se considera que puede formar parte del bagaje del estudiante, de sus conocimientos previos. El estudiante tiene que relacionar los datos, clasificarlos, hacer inferencias, etc. No obstante, en el caso de relación con hechos y datos, puede promover un aprendizaje limitado a la memorización, para lo cual, dentro de la materia, tiene que combinarse con otros recursos. La elaboración de este tipo de prueba puede resultar complicada. Tiene que realizarse una formulación de series muy esmerada, con el fin de evitar inducir a la respuesta correcta. Además, se hace difícil encontrar opciones homogéneas que exijan discriminaciones por parte de los estudiantes. Dinámica de trabajo individual. Sigamos aquí, por favor, hijita. En el proceso de redactar las series de elementos que el estudiante tiene que relacionar. Redactar la serie de elementos que el estudiante tiene que relacionar. Normalmente, estas se organizan en 2 columnas. La primera columna corresponde a los elementos de enunciados o premisas y la segunda a las opciones de respuesta. Por lo tanto, cada elemento de la primera columna agrupa varios elementos de la segunda. Así, la primera columna tiene que tener menos elementos que la segunda. De esta manera, además, se evita el acierto de la última opción por eliminación. La columna de los elementos del enunciado puede estar estructurada según un orden lógico, cronológico, alfabético, etc., pero no la columna de opciones o respuestas. Tiene que evitarse dar pistas de las respuestas como las concordancias gramaticales, etc. Ordenar los ítems dentro del cuestionario. Los ordenamos y numeramos según los criterios preestablecidos. Orden secuencial en el temario, dificultades, etc. En el caso de actividades de autoevaluación, preparar el mensaje ay, no sé cómo se dice eso, que tiene que servir para la corrección. Perfecto, gracias, gracias, Araceli. Mire, Araceli lo que nos leyó fue las etapas de lo que tienen que llevar una síntesis reflexiva. Después de haber hecho las generalizaciones, la síntesis reflexiva
son las pautas generales para la elaboración de este tipo de pruebas. El 1 es determinar los contenidos de la materia que nos interesa evaluar. 2, redactar un enunciado explicativo de la prueba, especificando claramente el tipo de respuesta que se tiene que dar y los criterios de corrección que se van a aplicar. El tercero es redactar un enunciado explicativo para cada pregunta, explicando claramente el criterio en el que se basa la asociación de los elementos. Seguidamente, el 4 es redactar la serie de los elementos que el estudiante tiene que relacionar. El 5 es ordenar los ítems dentro del cuestionario. Y el 6 es que en el caso de las actividades de autoevaluación, preparar un mensaje de Facebook. Ese es más que todo como recordatorio que los estudiantes se les hace para que tengan una especie como de referencia y que les va a servir a ellos para hacer su análisis y su correlación. Entonces, acá nos dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, lo dijo Nelson Mandela. Y ahí pues estaríamos de esta manera, terminando nuestra diapositiva. Ahí están los contenidos, ahí están las tareas que tienen que hacer. Tenemos un foro, tenemos el portafolio y la evaluación final. Muy bien. Es que me hacen el favor de contestarla. Yo voy a estar por acá. Cualquier cosa en que podamos comunicar, que podamos servirles, estamos a sus órdenes. ¿Muy bien?